Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y esto es Surcando Trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. 654 muertos y contando, los suicidados por aquello que se conoce como estrés postraumático. Pero ayer el noticioso nos informaba que ella tuvo una vida complicada, de amores contrariados, entre su hermana, sus nueras y sus yernos. La realeza, en su afán de perpetuarse, suele generar hijos genéticamente bobos. Y si no, veamos el caso de nuestros telúricos Martínez de Oz. Desde la primera invasión inglesa de 1806 hasta la dictadura cívico-militar genocida de 1976. Los Martínez de Oz, siempre de abuelos, padres e hijos, estuvieron en el mismo bando. Tal vez la gastroenterología debería considerar el cuadro de genuflexia como una de sus especialidades. Dan ganas de vomitar escuchando determinadas noticiosos. Toda pompa es fúnebre, decía el poeta catamarqueño Luis Franco en su pequeño diccionario de la desobediencia, editado en 1959. 654 muertos y contando. En la escala inferior de esa misma casta execrable, la diva, sucedáneo berreta local, a falta de una realeza. Tal vez se pregunte, como en aquella oportunidad, si la muertita estará en el cajón, mientras traga saliva, intuyendo que las balas pican cerca. El colonialismo mental es el motor y la condición necesaria para el colonialismo territorial. Los hijos de la libertad, igualdad y fraternidad engendraron a Papá Doc Duvalier en Haití y también extendieron sus conocimientos de la tortura practicada en Argelia en cursos para los dictadores sudamericanos. 654 muertos y contando. El compositor y músico venezolano Alí Primera cantó un diálogo ficticio entre un niño actual y Simón Bolívar. Y en ese canto, el niño le cuenta al libertador que sus traidores han levantado un pomposo mausoleo, no para homenajearlo, sino para recordar cada año que siga ahí bien muerto. El diálogo entre el niño y Bolívar nos cuenta la canción que se produce bajo la sombra del último arbolito salvado de la quema. Hoy, ahora, en este momento, 8.000 hectáreas del bosque de Yungas en Jujuy, al cuidado del patrón de estancia, Morales, se prenden fuego. Y hoy, ahora, en Córdoba, capital, el aire es irrespirable bajo una lluvia de cenizas y de humo. La muerte no duele, decía el escritor Haroldo Conti. Lo que duele de verdad es la mala vida.
Estamos a mediados de los años 30 en Kansas City. En el Club Reno, la banda local ya completó su pase de la noche. Estuvieron tocando desde las 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana del otro día. Y en realidad la noche recién empieza. Como en los demás clubes, los músicos salen a comer algo, a su carrito preferido, a tomar un poco de aire, a charlar con los colegas o las chicas que hacen la calle, o a revisar las estadísticas de algún caballo favorito. En un rato volverán a tocar, pero ya no en el programa establecido, el programa que anuncian los neones, música para el placer del baile de los clientes, sino en las míticas jam sessions. Las jam sessions, tal vez por alguna reminiscencia ancestral, lejana en el espacio y en el tiempo, eran verdaderos ritos de iniciación para un músico. Y la aceptación se lograba cuando un músico vencía a otro en una batalla. No era solo el dominio técnico del instrumento. Había que tener un completo conocimiento de las armonías, las melodías, de los temas estándar de moda, de los blues clásicos o de oscuros temas olvidados de la época del vodevil y de los músicos ambulantes. Por lo general se comenzaba con un tema del repertorio estándar. La sección rítmica marcaba el ritmo y un solista, que podría ser el piano, un saxofonista o un guitarrista, introducía una primera vuelta de 12 compases como la presentación del tema. Y a partir de esa base se comenzaba a improvisar. Y lo que valía era tener ideas nuevas a medida que progresaba la improvisación. Con aquella también tradición ancestral de llamado y respuesta, si el rival no podía responder, sería irremediablemente derrotado y expulsado entre risotadas y abucheos del público. Así como los grandes maestros del ajedrez hacen sus jugadas previendo los movimientos de las 5 o 6 siguientes propias y las de su rival, o un billarista calcula la posición de las bolas en el paño de acuerdo a las siguientes carambolas. Los músicos improvisan de igual manera. Un gran improvisador puede desarrollar hasta 20 coros de 8 o 12 compases sin repetir ninguna idea. Y tienen la habilidad de tomar las ideas de su rival, reelaborarlas, mantenerlas en su memoria mientras tocan su propia línea, escuchan la sección rítmica y los cambios de acordes. Y el maestro supremo en Kansas City en la década de los años 30 era el saxofonista tenor Lester Young. Nadie podía derrotar a Lester Young en una batalla de saxos tenores. Mientras los clubes explotaban de música en el horario de trasnoche, un adolescente de 14 años espera en la puerta de su casa que se aleje el tranvía que lleva a su madre al trabajo nocturno de limpieza en las oficinas de la Western Union Telegraph. Es la clave y el santo y seña para salir. No tiene ni idea a dónde irá. Dependerá de qué jam session se improvise esa noche. Solo sabe que deberá volver a su casa antes que su madre.
Lleva su instrumento en una pequeña funda hecha con una tela de almohadón. Un destartalado saxo alto fabricado en Francia en 1890, comprado por el sacrificio de su madre por inalcanzables $40 de 1930, y reparado con papel celofán y tiras de goma cortadas de cámaras de bicicleta. Más que sostenerlo con la correa y el pulgar de la mano derecha, había que agarrarlo por los lados para que no se desarme. La noche en Kansas City se llena de sonidos. Escuchemos entonces Noche en Túnez. Hoy vamos a transitar los surcos de un músico que no solo cambió la forma de tocar su propio instrumento, el saxo alto, sino que cambió, o mejor dicho, abrió un nuevo canal dentro del jazz, Charlie Parker. No solo un virtuoso del saxofón, sino un verdadero revolucionario al crear todo un estilo nuevo. Cambió la forma de tocar, no solo del saxo, sino de los demás instrumentos del jazz. A partir de Parker, los saxofonistas, los pianistas, los bajistas, los guitarristas, los trombonistas, adquirirían una nueva manera de abordar el sonido de sus instrumentos. La diferencia entre crear un nuevo sonido
y la pirotecnia de tocar rápido. Trova editaría 6 vinilos LP de Charlie Parker. 3 de ellos bajo la serie Archivo de Folk y Jazz, editadas por el sello norteamericano Everest Records, publicadas por Trova en los años 70. Y estos 3 volúmenes del sello Everest, publicados por Trova bajo licencia, tienen la particularidad del documento histórico, ya que por los años en que fueron grabados, años de prohibiciones sindicales para grabar, son en realidad tomas radiales desde boliches de Nueva York, como el Royal Roost o el Café Society, realizadas entre 1947 y 1950. Los otros 3 discos fueron publicados por Trova bajo licencia del sello Savoy Records y grabados en estudio entre los años 1945 y 1948. Obviamente, para la fecha, todos esos discos originalmente fueron en formato discos de pasta 78 RPM. Y vamos a detenernos en una grabación en particular, una grabación casi emblemática, la sesión del 26 de noviembre de 1945. Posteriormente, en la edición en vinilo, bajo el sello Savoy y editada por Trova, la propia Savoy definiría esta grabación como la más importante en la historia del jazz moderno. Dejando de lado reclamos publicitarios, su valor histórico documental radica en que en verdad sí es la primera sesión en que se registró definitivamente al bebop, esa corriente revolucionaria creada particularmente por Charlie Parker, junto a Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y el guitarrista Charlie Christian. Si bien hay registros anteriores del tándem Parker-Gillespie, esa noche, madrugada del 26 de noviembre, la sección rítmica tendría por primera vez músicos encausados en esa corriente: el baterista Max Roach y el contrabajista Carly Russell, y un joven debutante, un trompetista casi recién llegado desde su San Luis, Missouri, natal, con apenas 19 años, Miles Davis. El pianista debería haber sido otro creador del movimiento, Thelonious Monk, pero a último momento no se presentó y fue reemplazado por un músico que encontraron en la cafetería de la esquina, Argon Thornton, y por momentos el propio Dizzy Gillespie sería a cargo del piano. La formación definitiva para esta grabación sería la siguiente: Charlie Parker en saxo alto, Dizzy Gillespie y Miles Davis en trompeta, Thornton y Gillespie en piano, Carly Russell en contrabajo y Max Roach a la batería. Será la primera grabación de una escuadra completa de bebop y, paradójicamente, también marcaría el final de una etapa de ese movimiento. Escuchemos entonces el primer tema del disco Savoy editado por Trova, El balanceo de Bills.
Para las primeras décadas o los primeros años de la década del 40, el jazz en Norteamérica y particularmente en las grandes ciudades estaba dominado por aquello que se conocía como el estilo de swing, las grandes orquestas de Benny Goodman o Artie Shaw. Había mucho trabajo, pero los músicos creativos se comenzaban a hartar de tocar noche tras noche el mismo repertorio, casi sin posibilidad de improvisar absolutamente nada, repitiendo una y otra vez los mismos arreglos y las mismas notas. Cuando hicimos nuestro programa dedicado a Charlie Christian, contábamos un poco la historia del Mintons, ese boliche de jazz en la zona de Harlem, en el que se reunían los días libres, los lunes por la noche, los músicos buscando nuevas aperturas sonoras, cansados de la rutina casi de oficinista que le ofrecían las bandas de swing. Leamos un poco a Ross Russell en una biografía de Charlie Parker. En el otoño de 1941, los hombres clave de la revolución del bebop comenzaron a descubrirse unos a otros. Una noche avisaron a los músicos de la orquesta del Mintons que había llegado a la ciudad un nuevo saxofonista, un tipo llamado Beer o Jarvir, que era de Kansas City y tocaba como Lester Young, solo que el doble de rápido, y el saxo alto en vez de tenor. Nadie se lo creyó. Lester Young era la culminación del saxofón, y en el alto no había habido nada nuevo desde que apareció Johnny Hodge en la orquesta de Duke Ellington 10 años antes. Pero aún así había que comprobar esa historia. Una noche, Kenny Clarke y Thelonious Monk, baterista y pianista respectivamente, fijos en la banda del boliche Mintons, decidieron comprobarlo personalmente. Se encontraron en el escenario del Monrose a un hombre más joven que ellos, que llevaba anteojos de sol deportivos, tenía un traje y una camisa completamente arrugadas, y tocaba un coro tras otro, como si su vida dependiera de ello. El tono mordiente, la articulación precisa de las notas, la vehemencia con la que tocaba todo, la velocidad que contaba la respiración con lo que accionaba el instrumento, todo ello era nuevo. Recuerda Kenny Clarke. Beer estaba tocando como nunca habíamos oído algo así. Hacía con el saxo lo que yo pensaba que se había inventado para la batería. Era el doble de rápido de Lester Young y llegaba a armonías que Lester ni siquiera había conocido. Beer se conducía de la misma manera en la que lo que estábamos haciendo nosotros, pero estaba bastante más avanzado que nosotros. No creo que fuera consciente de los cambios que había creado. Era su forma de hacer jazz, parte de su propia experiencia. Beer no hablaba mucho. Era tranquilo y reservado, más bien sumiso. Le dimos unos $, y le dijimos que se cambie de club donde estábamos tocando nosotros. Teddy Hill, el dueño del club, rechazó pagar otro músico más. Así que decidimos reunir nuestra paga y repartirla entre todos. Y lo invité a que comparta el departamento donde yo vivía con otro baterista y un buen cocinero.
Lo sumamos a nuestras comidas. Cuánto podía comer este hombre era también inexplicable. Estaba delgado, casi muerto de hambre. Había estado intentando vivir de las propinas que tocaba en la calle y viviendo en la calle. Bastante pronto Minston dejó de ser un sitio agradable para la vieja guardia. Dizzy Gillespie comenzó a venir regularmente y ello dio como resultado que tuviéramos los 4 instrumentos claves: trompeta, saxo alto, piano y batería. Eso, junto con un buen contrabajo, era el combo del futuro. Una noche, después de semanas de intentarlo, Dizzy Gillespie consiguió batir a Roy Eldridge. Era una noche como muchas otras, pero significó muchísimo para nosotros. Roy Eldridge había sido el pontífice de la trompeta durante años. Después de eso, cerramos filas. Y así como las improvisaciones que se realizaban en Kansas City, cuenta Kenny Clark, para hacerle las cosas difíciles a los advenedizos, inventamos riffs muy complicados. Algunas de nuestras melodías utilizaban la parte A de una pieza, como Tengo ritmo, pero la parte central venía de otra canción, como por ejemplo Honeysuckle Rose. Y los chicos del swing llegaban completamente perdidos a la parte central. Tenían que dejar de tocar. Después de terminar en Minton's, comíamos y seguíamos tocando hasta las mañanas siguientes en otro boliche. No había ningún proyecto de que esa música tuviera que llevarnos a ninguna parte. Era una forma de dejar salir la energía que teníamos y divertirnos. Está todo preparado para la revolución del bebop. Escuchemos entonces, Ahora es el tiempo.
Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo, no como una mercancía. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escucha la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Si Parker, Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Christian crearon un nuevo estilo e influenciaron toda una nueva corriente en el jazz, tanto de seguidores como de críticos, disparando nuevas reelaboraciones. ¿De dónde Charlie Parker tomó su arte? Hay instrumentos más hospitalarios desde la producción del sonido. El piano, por ejemplo, en teoría basta con bajar una tecla y suena. Ni siquiera la afinación es un problema. El problema, claro está, es al momento de pagarle a un afinador. La guitarra, con reservas, no presenta tantas complicaciones, al menos desde el inicio. Es apoyar, pisar las cuerdas y pulsarlas correctamente. Con un violín ya estamos en un terreno francamente hostil. Y si no, traten de convivir con un vecino aprendiz de este instrumento. Y les aseguro que es peor que escuchar serruchar un gato vivo. Los instrumentos de boquilla y lengüeta, como el clarinete y el saxofón, se las traen un poco, pero no tanto. Es casi como andar en bicicleta. Una vez que se domina el efecto para producir el sonido, no se olvida más. Y sin llegar al extremo de los instrumentos de caña doble, una especie de bombilla como la del mate, pero cortada transversalmente y formada por dos cañas. Son instrumentos verdaderamente de tortura y producen grados de demencia en algunos de sus intérpretes. Parker comenzó con su antiguo saxofón destartalado, sin recibir ningún tipo de instrucción y sin recibirla ni pedirla. Había visto la jam session en el Club Reno en Kansas City, cómo sus ídolos manejaban el instrumento. Y todo lo que él hacía era imitar sus movimientos. Sabía que la caña se fijaba a la boquilla con su abrazadera y que la mano izquierda iba en la parte superior del instrumento y la derecha en la inferior. No hay saxos para derechos o para zurdos. Y la digitación bastaba con apoyar sus dedos en los botones nacarados. Pero no tenía ni idea del funcionamiento y para qué servían toda la serie de llaves accesorias. Así, con menos que cero, subió a los 14 años a su primera jam session. Y el resultado fue como debía suceder, total y absolutamente desastroso. Sonó desafinado, fuera de tono, el instrumento se le trabó y quedó ahí paralizado en el medio del escenario, recibiendo las risas y los abucheos. Un instrumento en pésimo estado, ignorando la digitación y sin siquiera las más mínimas conocimientos rudimentarios de la música. Un amigo pianista le explicó algunas cuestiones básicas
algo que hubiera preguntado, pero él prefirió arriesgarse en su propio camino. Le explicó que no había una sola tonalidad para todo, que había 12 tonos mayores, 12 menores, asociados o derivados, y cada tecla del piano era una escala, a un semitono o tono de distancia, de la anterior y de la precedente, como los peldaños de una escalera. Y Parker intuyó que si había 12 tonos, debía aprenderlos todos. Y comenzaría por do, y adelantado un do medio tono, pasaría a re bemol, y así hasta aprenderse todos. Si hubiera preguntado, en 10 minutos, le hubiesen dicho que el jazz y los blues se tocaban en unas pocas tonalidades, y que su saxo, como todos los saxos altos del mundo, está afinado en mi bemol y organológicamente es un instrumento transpositor, un instrumento que no suena como se toca. La orquesta, por ejemplo, del Reno, de Count Basie, tocaba casi todo su repertorio en si menor y en fa. Pero Parker insistía en aprender absolutamente todas las escalas, y sin saberlo, se iba nutriendo de un bagaje de conocimientos que pocos tenían, y además de su memoria prodigiosa, que almacenaba como un disco rígido todo lo que aprendía. Como por ejemplo ese extraño blues en mi mayor, con un efecto rarísimo, pero todo él lo almacenaba y lo registraba, y en un futuro lo volvería a utilizar. Para las sesiones de Savoy, ya Charlie Parker se encuentra en Nueva York. Kansas City había desaparecido como centro musical en 1939, luego de que una administración gubernamental fraudulenta fuese intervenida por el gobierno federal y clausurado todos los boliches. Charlie Parker, como muchos músicos, migraron a otras ciudades buscando nuevos destinos. Para la sesión de Savoy, programada a las 2 de la mañana, Parker llegó casi con 3 horas de demora. Ya estaba, además de incursionar en nuevos sonidos, incursionando también en nuevas experiencias de su propia vida. Por supuesto que llegó sin ningún tipo de anotación a los músicos, solo unos comentarios verbales de qué tipo de armonías utilizarían. Mientras Parker comenzaba con la línea melódica, los demás músicos se irían plegando, se irían animándose con los riffs.
Para 1941, Parker ya era decididamente un genio musical y lamentablemente un gran consumidor de heroína. Por lo general, las referencias a la vida de Charlie Parker centran en esta cuestión. Siempre vende más el reviente. Lamentablemente, su vida fue muy atormentada. No vamos a hacer aquí un análisis sociológico. Él era absolutamente consciente de lo que le estaba pasando y hacía también vivir a sus músicos. Pero a esa fascinación o a esa imitación que producía la música de Charlie Parker, él decía: vivo en una ciudad de espejos, donde voy veo que todos tocan igual que yo o quieren tocar como yo. También se creó el mito de que para tocar como Charlie Parker y tener su genialidad musical, también había que ser heroinómano. Y en más de una oportunidad prometió matar a cualquier músico si empezaba a consumir heroína. Él, uno de los más grandes consumidores de heroína. De hecho, la sesión, que se prolongó hasta las 5 de la mañana, estuvo constantemente interrumpida por gente que venía a traer cosas para sobrellevar la noche. Y ante la necesidad apremiante de dinero, ahí mismo, en esa misma sesión, vendió los derechos de su tema, Now's the Time, que acabamos de escuchar, los vendió a perpetuidad por apenas $50. Escuchemos entonces por el quinteto de Charlie Parker en 1945, Sin Rumbo.
Para el año 44, Estados Unidos todavía se encontraba luchando en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los mayores problemas que se le presentaba al ejército para el reclutamiento era la condición no apta de los reclutas. Y frente también, o sumado a la cacería de la brigada de narcóticos, mucho más en los barrios negros, se emprendió una campaña de clausura de muchos boliches de jazz, particularmente en la zona de Harlem. Veían o intuían cierto vínculo en que cualquier persona que pase 2 noches consecutivas en un boliche de jazz, al momento de presentarse a la revisión médica, sería calificado como no apto por su grado de intoxicación. La paranoia estaba a full. Muchos músicos del bebop se vieron obligados a abandonar Nueva York, y así lo hará Dizzy Gillespie y Charlie Parker, y emprenderán un arriesgado viaje a la costa oeste, a California, donde toda esa música resultaba aún mucho más extraña. La falta de heroína en California le obligó a Charlie Parker a dedicarse a otro tipo de sustancia, con lo cual empeoró su salud, terminando hospitalizado en una clínica mental. Repetimos, no se trata de la cultura del reviente, sino también parte de la carrera, de la vida de un músico. De mi parte, no creo que la locura sea algo creativo. La locura es una enfermedad mental. Charlie Parker moriría en 1954 y los médicos forenses que hicieron la autopsia de su cuerpo llenaron el formulario bajo el rótulo de hombre negro de identidad desconocida, aproximadamente entre 55 y 60 años. Charlie Parker tenía 34 años. Si bien en esta sesión no está presente otro de los creadores del bebop, escuchemos aquí por el quinteto de Charlie Parker uno de los temas emblemáticos de Thelonious Monk, aquel que le tomó la prueba en el bar Monrose, recién llegado en 1941. Cerramos así el programa de hoy agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica, al Ferchu Gargano por la digitalización de los vinilos. Y nos vamos con el clásico de Thelonious Monk, Alrededor de medianoche, en el saxo alto de Charlie Parker. Nos estamos escuchando el próximo viernes si así lo disponen.